conectada. Quisiera que me dijeran si se escucha todo bien, la voz de las dos, que estamos usando aquí una tecnología nueva para nosotras. Todas las influencers nosotras. Perfecto. Perfecto, qué bueno. Bueno, les cuento un poco porque estamos acá hoy. Yo, ya desde un tiempo, mi amiga Kissy, que está por ahí, me había hablado de Gladys y de Sound Healing y tenía muchísimas ganas de intentarlo. Queríamos hablar un poco todo lo que es la terapia a base de sonidos y de aromas, porque también en todas estas terapias se usan los aceites esenciales. Pero bueno, quería vivir la experiencia hoy. Hoy vine hace hora y media, algo así. Uh-huh. Hicimos una sesión, de verdad fue increíble lo que viví. Me desconecté totalmente. Yo tengo ya un tiempo tratando con la meditación, empezando a hacer meditación, y siempre me cuesta mucho desconectarme de mis ideas y dejar de pensar tanto, ¿no? Y bueno, Gladys primero empezó con unas cartas, ahora les explica bien de qué se trata, pero esas cartas ayudaron a entender un poco cuáles eran mis necesidades y en base a eso ella hizo la terapia. La verdad, yo lo sentí como un masaje, es la manera más, a pesar de que nunca me tocaron por ninguna parte, pero los sonidos, hay como muchos instrumentos diferentes y los vas sintiendo en diferentes partes del cuerpo, e incluso calor. Yo sentía como, de verdad, como si me estuviesen dando un masaje, pero era todas las frecuencias y las vibraciones de los instrumentos. Y pues conectados como que con el propósito con el que yo vine. La verdad fue una experiencia muy linda. Y luego tuvimos como una sesión de coach después y donde obviamente sale todas esas cosas que están a veces muy profundas, de las que no quieres hablar, o que tú misma no te das cuenta que tienes que trabajar, y hay ciertas palabras claves que Gladys te hace como despertar esas ideas. Así que bueno, quería presentarles acá a Gladys, que nos hable un poco de quién es y de qué se trata todas estas terapias de sonido, ¿sí? Ok, gracias. No, bueno, bien, ¿cómo se llama? Un honor, pues, que gracias a Kissy, que le estaré eternamente agradecida por las recomendaciones que siempre da. Pero es que no hay cómo vivirlas, ¿no? Para que tú sepas realmente cómo es. Y así puedas entonces dar tu vivencia, que fue una idea realmente de Sí. Fanny, a vivirla justo antes del live, porque la idea hoy es compartirles un poco sobre Sound Healing y la parte de los aromas y de los aceites esenciales, que también Fanny maneja bastante de ese tema. Más que yo, en la parte de los aceites. Entonces, bueno, mi nombre es Gladys García, para los que no me conocen, que se están conectando por el lado de Fanny. Mi cuenta es Vida con Equilibrio, me consiguen en Instagram y tengo un canal de YouTube también con ese mismo nombre. Y bueno, la idea o sea, lo que yo quiero compartir con todos ustedes, aparte del Sound Healing, pues otros conocimientos que tienen que ver con el manejo energético, con las emociones, con la conexión mente-corazón y todos esos temas que los van a ir descubriendo después cuando me sigan. Pero bueno, la terapia con sonido principalmente se trata de aplicar ciertos instrumentos que van a ayudarte con unas frecuencias específicas y que va a depender de cómo estás tú en ese momento, ese día, y qué necesidad tienes a nivel de todos tus cuerpos, no solo físico, pero por supuesto que el cuerpo físico es lo primero que siente esas frecuencias, como le pasó en el caso de Fanny, que sintió como un masaje, sentía calor también. Entonces cada quien lo va a sentir de manera diferente. Y en este caso aplicamos, pues dependiendo de cómo se hace, yo hago un diagnóstico, vamos a decir, canalizado de alguna manera con las cartas, donde conversamos primero y ahí de alguna manera el yo superior de cada una se conecta y da como un mensaje para el cual pues hace sentido a la persona que lo está recibiendo, y luego de eso hago un diagnóstico, pero ya con los instrumentos. En ese caso yo uso los chimes. Primero hago, que en ese caso te voy a explicar luego porque se nos puso cortico para empezar el live después, pero tenemos otras cosas que conversar, como la limpieza de aura, la protección de aura se hace durante el inicio y el fin de cada sesión,
Y en la sesión como tal, entonces el diagnóstico ¿cómo se dice? Lo que se detecta es en los principales chakras. Yo puedo detectar cómo está la vibración, porque depende de cómo el sonido va a estar como transmitiéndose, pues cómo va a estar devolviéndose desde el cuerpo físico, y me da unas señales de dónde hay que ir a trabajar. Exacto, más. o sea, tú a lo que haces el sonido, como que ves cómo se recibe, ¿cierto? Exacto, yo percibo cómo ese sonido me da mensajes de si está con poca energía, de si está inestable. O sea, claro que la práctica es la que hace eso, ¿no? Porque hay gente que tú le colocas y dices, pero yo escucho todo igualito, ¿no? Sí, porque yo sentía que a veces un mismo instrumento del lado izquierdo sonaba súper diferente que del lado derecho, no sé, del cuerpo, como el eco. Sí, es bien interesante cómo cada uno percibe las cosas diferentes, porque yo puedo colocar una misma frecuencia con un mismo instrumento en una persona y en la otra, y van a sentir cosas totalmente diferentes, porque trabaja por, ¿cómo se llama eso? Todo eso es dependiendo de lo que tú necesites, es una resonancia, perdón, él resuena con lo que tú necesitas. Entonces trabaja con el sistema simpático y va solo hacia donde se necesita. ¿Y por qué pasa esto? Porque como somos agua en un más del 70% y el sonido viaja tan fácil por el agua, entonces es muy efectiva la forma en cómo los sonidos van a afectarte positivamente, aunque también puede ser negativamente en el caso que se utilicen por ejemplo, sonidos bruscos, como si tú vives cerca de un tren o si vives en una construcción que siempre están martillando. Ese tipo de sonidos, por supuesto, no favorece. Pero en este caso, que se utilizan instrumentos específicos como los cuencos tibetanos, los diapasones, los chimes. En el caso que se necesita trabajar más en el chakra tierra, de conexión con la tierra, que es el base, ahí yo utilizo más instrumentos chamánicos, o se utiliza el palo de lluvia, como los que tengo ahora aquí. Podemos mostrar algunos. Entonces, esa es como 3 etapas de la sesión. Entonces, la primera es un diagnóstico con nuestros guías espirituales, luego un mensaje pues que se necesita recibir, que yo simplemente sirvo es como canal mensajero. Ahí la luz está de repente bien y va, ¿no? Sí. Yo no sé si apagar mejor esta. A ver. Y ahí de repente está mejor. Sí, no hay mucha diferencia. Entonces, primero viene como el diagnóstico. Entonces, Luego hay una parte como de introducción que donde me pusiste el aceite esencial de geranio y como conectarse con tus diferentes chakras. Sí, ahí energizamos un poco los chakras, y más todavía que fue tan temprano que lo hicimos hoy. Entonces ahí también sirve para 2 cosas. O sea, yo utilizo en este caso utilicé el aceite de geranio porque me parece muy bueno, incluso lo utilizo casi siempre, que te ayuda como a la vez que te tranquiliza, te da como te hace sentir que estás como en un ambiente que va a ser seguro para ti, confortable. Ayuda también al mismo tiempo a energizar. Entonces, como nosotros energizamos con las manos y vamos navegando por nuestros chakras principales, ahí hace esa doble función. Es como que te relajas pero te energizas a la vez. Te relajas a nivel mental, pero te energizas a nivel energético, valga la redundancia, te conectas contigo, para conectar contigo mismo. Exactamente. Ahí está. Hola Sara Mendy, hola tía, también te queremos, Yana. Bueno, y luego de ese diagnóstico y energización viene, yo completo el diagnóstico con los chimes, porque yo primero... ¿Cuáles son los chimes? Yo primero hago como la limpieza de aura, para que te quede todo como de alguna manera, cualquier cosa predominante negativa quede limpia. Los chimes ya te lo traigo. Ahí los mostramos, Ahí, ¿tú te acuerdas cómo sonaron los chimes? Claro, yo tenía los ojos cerrados y no veía nada, solo escuchaba, pero ahora que los veo, puedes hacer la prueba. Sí, bueno, con los chimes son varios, pues uno con... Ay, traje la cosita que no era. Para ahí. Con los chimes yo hago el diagnóstico, estos son los chimes, es lo que más me gusta usar, cada uno está con la frecuencia o el tono para el chakra que estoy chequeando, por decirlo así. Y también utilizo, bueno, este se le da con este instrumento, mallet de madera. Bueno, mejor dicho aquí.
No sé si se escucha porque yo sé que tiene filtros el Instagram, entonces cuando es por Zoom ya sé cómo quitarle los filtros para que se escuche. No sé si se va a escuchar duro porque ¿Sí aquí lo escuchan? de repente no se escucha tan continuo porque los aplicativos usualmente le colocan filtros. Pero si alguna... Sí, es bien agudo. Es bien agudo, sí. En este caso porque estoy pegándolo al micrófono, entonces se escucha mucho más duro. De repente de lejos aquí no se escucha tan duro. Pero bueno, con ese tenemos se usa uno por cada chakra principal, de los 7 chakras se utiliza, y con eso yo hago el diagnóstico de cómo viaja el sonido a través de sus chakras. Y ahí yo luego, al final de la sesión que conversamos otra vez, entonces yo le digo al cliente, en este caso Fanny, bueno, mira, yo vi este chakra, esto está bien, esto lo veo un poquito desbalanceado, entonces ahí doy mis recomendaciones. Pero yo, entonces, después que hago el diagnóstico, aplico las frecuencias en todo el cuerpo, por supuesto, pero que eso al final es para todos los cuerpos, no solo el físico, pero sí hago unos refuerzos en los puntos que yo detecté que es necesario trabajar para que el balance sea completo. Gledys, para los que no conocen de los chakras, Ajá. ¿qué quieres decir cuando identificas que hay un chakra que quizás necesite algo? O sea, cada chakra tiene como una función, ¿cierto? O un significado. Sí, bueno, mira, los chakras, que es una palabra en sánscrito que significa rueda que se mueve, son centros de energía, pero tenemos muchos más que esos 7. Tenemos todo el cuerpo lleno de lo que ellos llaman nadis, que se conectan mucho, lo podemos conectar físicamente con lo que son los ganglios. Todos esos son centros energéticos. Entonces, en los chakras principales, ¿qué pasa? Estos son como los más famosos porque son los que más tienen investigaciones, y bueno, de la India han sido los más expertos en definir y a darnos a conocer a nosotros cómo funciona cada uno, por qué son importantes saber acerca de ellos. Entonces está el chakra base, que es el de más abajo, que está en la base de la columna, donde está el coxis, y entre nuestros órganos sexuales la parte más baja. Luego está el chakra sacro, el chakra del plexo solar, el corazón, el chakra de acá de la garganta, el de acá del tercer ojo, que todos ellos tienen su nombre en sánscrito, y bueno, yo tengo un video acerca de eso, aquí no me voy a extender mucho porque me puedo quedar hablando todo el live, que hice un live con Kissy una vez que no se dejaba grabar en ese entonces Instagram y no nos alcanzó, yo recuerdo. Y aquí en el chakra corona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos uno de estos centros desbalanceados, y ahí le hablo en ese video sobre los síntomas, nosotros podemos tener, voy a repetir la palabra, síntomas físicos. Y que casi siempre se manifiesta con o algún dolor o alguna enfermedad o alguna como que se debilita tu parte física en ese punto específico. Entonces, por eso es que cuando se estudiaron estos chakras, se identifica cuáles son los órganos físicos que conectan con él. Por ejemplo, en el caso del chakra sacro, que como trabajamos hoy un poco, se conecta con los ovarios, con los úteros, con el útero, con toda esa parte de la reproducción sexual, de la reproducción de nosotros, pues, y toda la parte sexual, pero que eso significa más allá que solo el aparato reproductivo. Eso es toda una parte líquida bien importante que tenemos en nuestro cuerpo, y que de ahí sale nuestra creatividad, de ahí se conecta mucho con el placer a las cosas, y no solo el placer sexual, que es bien importante, sino el placer a la vida, a lo que hacemos, el placer del día a día, ver placer en cualquier cosa, sentir placer en cualquier cosa. Entonces, ese chakra, por ejemplo, cuando tú sientes que no funciona bien, hay problemas de varios tipos, problemas incluso que vienen desde la parte sexual como tal y reproductiva, como también el hecho que tú quieras emprender algo, o quieras escribir algo, o quieras tener una solución como para creatividad, algo, y ¿no? la creatividad no te viene. Exacto. Entonces, eso es más o menos para darles una idea. ¿Y en instrumentos qué hacen en ese sentido? El sonido. Bueno, cada uno de esos chakras trabaja un rango de frecuencias. Ellos están equilibrados en un rango de frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con estos sonidos que están hechos
considerando ese rango de frecuencias o ese tono musical que ya se identificó que ellos tienen o que con el que ellos están armonizados. Entonces uno aplica más de esos tonos, uno trabaja esa zona. Por supuesto, todos los instrumentos sirven para todos los chakras. Sin embargo, cuando hay necesidad de enfatizar, entonces utilizas ese rango de frecuencia que se necesita para equilibrarlos, porque penetra directamente a nivel de resonancia simpática y va a equilibrar, a que la frecuencia de ese centro energético se equilibre. O sea, se suba si está baja o se baje si está muy alta, porque también hay desequilibrio por estar muy exceso. Por exceso. Todo es un equilibrio. Ajá. Entonces, bueno, también se utilizan instrumentos como este, que es el diapasón, dependiendo, ellos tienen su frecuencia aquí, no sé si aquí la pueden ver. Ahí medio se ve el número, no se ve. Muy poco. Es 256 ¿Y en este caso. ¿Cómo se suena? Con uno parecido, pero él es de goma. Entonces, no, el otro sí es madera, y por eso suena tan agudo, y este se hace con goma. En este no se escucha casi, porque él es más para aplicarlo, para nivelar hemisferios, como te dice hoy. Del cerebro, y también hay unos con pesos que ahorita se los puedo mostrar que sí son para tener contacto directo cuando hay un dolor específicamente. Por eso es que hoy no lo utilizamos, porque no había dolor físico. Entonces él ahí, no sé si pueden escuchar. Aquí sí dice, si hay un desbalance en uno de los chakras puede afectar a los otros, por eso es importante que todos estén en balance y trabajar todo el cuerpo de forma integral. Exactamente. Y por eso es que estas terapias, no sé si escuchan ahí un poco la frecuencia de porque no es tan... Esto se percibe más a nivel del oído. Ahí se escucha perfecto. Muchísimo, sí. Y por eso es que, bueno, no todo el tiempo, cuando las personas van, y lo que dice Kiss es totalmente cierto, cuando las personas van a este tipo de terapias que son más individuales, y esperan tener un baño de sonido como el sound bath, que es el más como popular, vamos a decirlo así, donde uno va en grupos y entonces tocan muchos cuencos de cuarzo y otros instrumentos, pero como con una armonía ya de un concierto. Esos también funcionan, son muy buenos, sin embargo no están para todos, pues, y de alguna forma, como son integrales, pues tú vas a salir contento de ahí. Claro. Solo que no tienes ese diagnóstico, no tienes todo lo que conversamos hoy, donde tú tomas esos puntos de recomendación y tú dices, bueno, voy a trabajar en esto, que esa tarea todavía no la hemos hecho. Falta la parte de tarea, pero nos vino la hora. Esa es la diferencia. Y bueno, como dice Kissy ahí, todo esto es integral, manejar, y cuando se trabaja de uno a uno, más todavía, porque como les dije, aquí nosotros trabajamos la parte de conexión espiritual, la parte energética, y los sonidos trabajan los cuerpos todos, no solo el cuerpo físico. Aquí eso quería preguntarte, que hablaste hace rato. ¿Qué quiere decir con todos los cuerpos? Sí, que suena todo raro, ¿no? Yo conozco uno. Hay varios que, si un día tiene un cuerpo, otro día tiene otro. No, bueno, mira, ahí estamos hablando de nuestra... Porque nosotros tendemos a decir que nosotros somos nuestra mente, ¿verdad? O que nosotros somos este cuerpo y la mente. Y nosotros, pues, es con lo que yo resueno, y ustedes, pues, cada uno se le respeta su creencia, ¿no? Pero lo que yo sí he comprobado, que otras personas y maestros que yo sigo, es que nosotros somos varios cuerpos que estamos conectados al cuerpo espiritual. Nosotros no somos un cuerpo físico que tiene un espíritu. Nosotros es un espíritu que tiene un cuerpo físico para vivir esta vivencia humana que tenemos ahorita. Entonces está el cuerpo físico, que es la parte densa. Está el cuerpo emocional, que es por donde sentimos todas esas cosas que a veces ni tenemos explicación de sentir, porque está conectado bastante con nuestro cerebro, que es el cuerpo mental. Está el cuerpo físico, mental, emocional y el espiritual. También, pues, hay muchas divisiones de los cuerpos. Si vamos más allá, más bien de la parte como química o física cuántica también, entonces, bueno, que si uno es el éter, que si el otro es más toda esta parte que viene siendo la tierra, toda esta parte física que por ley de naturaleza se condensó y para poder tener esta vivencia humana. O sea, hay muchas cosas que están detrás de estos cuerpos. Pero al final es que cuando tú sientes emociones, estás manejando un cuerpo. Cuando tú estás trabajando con tu mente, que siempre, pues ese es un cuerpo mental que influye mucho en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional.
Entonces está toda esta parte de nuestro espíritu y de esa alma que conecta todos estos cuerpos más terrestres, vamos a decirlo así, con nuestro espíritu, que trata de equilibrar y mandar los mensajes de nuestro espíritu o de nuestro espíritu para acá, de sabiduría, de manera que nosotros lo podamos captar y tener como, vamos a decir, un balance en esta experiencia. Exacto. Sin embargo, pues de manera integral, cuando nosotros vamos, y no quiere decir que las medicinas o lo que hemos inventado a nivel científico no funcione, pero ha estado muy enfocado al cuerpo físico. Y bueno, sí, hay ciencias que estudian la parte psicológica, por supuesto. Entonces, están esos dos puntos, pero la parte energética, la parte de nuestro campo electromagnético, la parte emocional, también tiene esos otros rasgos que nosotros, en el caso de la terapia con sonido, pues va directo a todo. Exacto, va directo porque si algo yo he ido como aprendiendo es que, bueno, o sea, el tema también de los aromas, los aceites esenciales, es que no es un tema de un conflicto entre la medicina y las terapias alternativas, pero sí es entender que la medicina siempre no está enfocada en tratar un síntoma específico. Cuando tú tratas ya el tema de sonidos, de aromas, de los chakras, estás tratando de ver el cuerpo de una manera holística, y un poco lo que decía Kissy de que todos los chakras están conectados. Es que si tú tienes un problema en un lugar, no está solamente ahí, sino que también te está afectando a muchas otras zonas de tu cuerpo. Exactamente. Y como los diferentes cuerpos es como el tema, y eso sí yo hace mucho tiempo que lo he estudiado, y cada vez hay como más estudios científicos que lo prueban, que es como nuestra mente afecta a nuestro cuerpo al final. O sea, como hay muchas enfermedades que realmente tienen un origen emocional, vamos a decir todas. Y si queremos tratar simplemente la enfermedad y no estamos tratando el origen emocional que está produciendo esa enfermedad o la razón por la que tienes desbalanceado este chakra, si no vas un poco más allá, pues la enfermedad se puede incluso seguir repitiendo porque no estás curando el tema de fondo, ¿no? Exactamente. Estás tratando como algo muy parcial y no entiendes que No el el cuerpo origen. al final es algo, exacto, origen y que es algo holístico, pues, completo. Exacto. Aquí Kissy dice: hola prima, hola Glenda. Cuando se habla de los cuerpos podemos visualizarlos a través del aura, dice aquí. No sé si es una afirmación o una... Sí, es una afirmación. Es una afirmación, ¿no? Porque sí, no es fácil para algunas personas, para muchas personas hay que hacer una práctica de poder ver el aura de las personas, pero sí, de hecho se han inventado unos aparatos tratando de capturar la foto donde se puede ver energéticamente con diferentes colores cómo está tu aura, y en el aura se refleja. También hay gente que hace terapias de lecturas de aura y a través de esas hace recomendaciones. Se puede, porque se puede también manejar o trabajar de manera integral el ser, pues, y que no es solamente la parte física o es solamente la parte espiritual, porque a veces también tendemos a estar enfocándonos mucho en lo espiritual, entonces es en meditación o en canalización, y se nos olvida entonces que eso tiene que estar en balance con todo lo demás, que es lo principal, de hecho. Que termina un poco como desconectado de la realidad. Exactamente. Pero sí, con el aura se puede ver eso, que no es un tema fácil para las personas, en el sentido de que no cualquiera puede así verte y decir, ay, tienes el cuerpo emocional afectado, porque veo que tu aura está... es algo que precisa cierto estudio. Si volvemos atrás, ¿cómo llegaste un poco a este mundo del sound healing? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí. ¿Cómo aprendiste todo esto? Sí, eso es bien interesante esa pregunta, porque la gente, pues los que no me conocen, pues yo soy ingeniero de sistemas, entonces la gente piensa que, pues, y como yo pensé por muchos años, que tú eres la carrera que tú estudiaste o la que estás ejerciendo. Y realmente no somos lo que estudiamos, ni somos mucho más allá que todo eso que vamos haciendo y vamos aprendiendo en la vida. Entonces, precisamente, pues yo tengo muchos años trabajando en diferentes países y dando vueltas por ahí, lo que para mí ha sido magnífico, ha sido una experiencia muy buena. Pero yo siempre desde niña tuve esa conexión más allá de lo que es solo una carrera, una profesión, y sabes, el estándar de que si tienes hijos, que si no lo tienes, ese estándar social. Pero eso yo me lo guardaba siempre para mí. Entonces, bueno, mi mamá sí vivió algunas experiencias conmigo, porque desde chiquita que sí, que mi abuela me dijo tal cosa y mi abuela estaba fallecida, cosas así, ¿no? Pero bueno, yo siempre eso lo guardé y lo trabajé para mí. Es más, una vez tuve una experiencia un poco fuerte que yo decidí cerrar eso,
Yo dije, no quiero saber más nada de esto. Pero bueno, llega un momento que, como dice, el momento es perfecto cuando se pasan las cosas, el momento de Dios o del universo, tienen que las cosas pasar cuando tienen que pasar. Y pues yo pasé por una situación, venía pasando por unas situaciones de hace más o menos unos, ¿qué? 5 años, donde, pues bueno, más que todo situaciones laborales y con mi profesión, que me iba muy bien, pero entonces perdí el trabajo. Entonces después hubo un emprendimiento y no nos iba bien. O sea, me iba muy bien en el sentido que yo estaba haciendo mis cosas muy bien, era exitosa, pero bueno, hay reducción, te vas para afuera. O voy y hacemos un emprendimiento y no nos va bien. Entonces era como un acumulado de cosas donde yo caí en el estado, vamos a decir, el lado oscuro de mí. O sea, de hecho, yo tuve que trabajar mucho mis sombras y eso sí, un trabajo que hice con una psicóloga que conocí allá en Brasil. Y ella hizo un programa gratuito, de hecho, esa vez, y fue a remoto y todo, y fue bien interesante y me sirvió a pesar de que no era algo totalmente dedicado a mí. Y bueno, yo ahí descubrí otras personas que sí me sirvieron de guías y me llevaron, ahí probé de todo cuando yo sentí que yo era como que la que tenía la nube negra, tú sabes, que todo lo veía oscuro y los demás, pero ya va, todavía no es, la cosa no está tan mala, y yo todo lo veía así, porque yo sentía que yo tenía que responder por todo, yo tenía que controlar todo, ¿sabes? Entonces cuando tienes esas enseñanzas de que pierdes cosas importantes, ahí entonces yo caí en el fondo en ese caso. Entonces yo empecé, que si ya yo había practicado, yo siempre he mantenido el aprendizaje en ese tipo de vamos a decir, terapias alternativas. Pero cuando caigo en este fondo empiezo a abrir esa conexión, y yo dije, yo quiero ahora sí conectar con esto porque yo siento que lo necesito y que eso me va a ayudar. Entonces bueno, cuando yo empiezo a trabajar en mí, mis sombras y mi conexión nuevamente con, vamos a decir, con los ángeles en este caso, pues se me abre una oportunidad de venirme acá a Malasia. Cuando comienzo a trabajar en mí, cambio mi vibración, se me abre esa oportunidad y vengo acá. Me empieza a ir muy bien y todo, y el proyecto era exitoso, pero también vuelve a pasar lo mismo, así como que yo sentía que pasaban injusticias, que no había reconocimiento, bueno, me pasaron cosas bastante fuertes a nivel laboral de ética profesional, bueno, unas formas de tratamientos así un poco extraños, que no, yo decía que, pero ¿por qué me pasa esto? Y trataba de ver por qué ese espejo. Entonces yo aquí dije, bueno, voy a buscar algo que me sirva aquí, que de verdad yo sienta conexión con eso. Y descubrí un maestro aquí, pues que fue el que me enseñó al principio, un local chino de aquí de Malasia. Bueno, porque aquí hay tres culturas, por eso digo chino de Malasia. Y él me empezó, yo con él incursioné primero como tratamiento para mí, luego por supuesto como enseñanza, porque yo dije, yo quiero aprender de esto. Entonces, como me sirvió tanto a mí para lograr ese balance de que no me afectara tanto lo externo, de darle como que quizás menos valor a ciertas cosas que es a nivel de lo laboral, en ese caso, y la profesión, que es mi eje por muchos años, mi centro, pues me ayudó muchísimo. Entonces yo comencé los estudios con él, luego estudié con una maestra de la India que casualmente vino para acá, no tuve que viajar hasta allá, que casi lo hago, y tomé todos esos cursos con ellas, especialmente con cuencos tibetanos. Luego, pues también estudié con el Sound Healing Academy en UK. Entonces, ha sido todo por trabajar conmigo misma, trabajarme a mí misma, mejorar y equilibrarme, porque sí, es como cuando llegas a una crisis y esa crisis después destapa una cosa maravillosa. Es increíble, siempre. Yo digo, cuando uno está hundido en la crisis, así alguien te diga, no, pero esto te va a ayudar, tú dices, no quiero vivir esto, es muy doloroso siempre, ¿no? Las crisis son muy dolorosas. Sí. Pero realmente siempre después hay como un aprendizaje súper importante. Gladys, y cuéntanos así experiencias de tus pacientes acá, que cómo sientes tú que los han ayudado después de vivir estas terapias. Sí, esa es la parte más gratificante de todas, porque fíjate, claro, es cuestión de tener, mientras más experiencia tengas, más puedes darte cuenta, porque al principio uno, y viniendo de una parte muy lógica y que tu día a día era... ¿sabes? Claro, además tú ingeniera. Sí, entonces ahí, pues ese ha sido como que el aprendizaje más grande, de creer en esto, de darse cuenta de las evidencias, y
¿Tu página otra vez? Vida con Equilibrio. Ese creo que es Sí. tuya de esa. Sí, sí. Vida con Equilibrio. Vida con Equilibrio. Así me consigues en Instagram. De todas maneras, si quieres después en el post creo que tú lo colocaste también. Sí, ahora lo... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los pacientes, bueno, yo cuando comencé mis prácticas, luego de esa parte teórica, gracias, Kissy, ahí yo comienzo a ayudar a mi maestro y a otros maestros que incluso combinamos también Reiki, y eso también yo lo combino un poco en esta, no sé si te diste cuenta, pero con los ojos cerrados a lo mejor no ves, en estas terapias. Entonces habían varios maestros y yo practicaba con ellos. Entonces yo vi desde personas que tenían adicciones a las drogas, como personas que ya estaban a punto de ser diagnosticadas con indicios de esquizofrenia. Entonces tú ves que es una terapia alternativa muy poderosa que la gente la está buscando para hasta esos extremos grandes, ¿no? Y he visto como me quedé sorprendida al principio cuando yo comencé con casos así más fuertes, que donde pues ahí era mi aprendizaje más que darle la terapia, que sí funciona y que las personas sí las ayuda con su tratamiento que tienen en paralelo con ya sea psiquiatras o lo que sea. Y en el caso ya particular, cuando yo comienzo con mis propios clientes yo sola, pues es bien gratificante y en eso ya me están escribiendo de hecho algunos testimonios para mi página web, porque todavía mi página web está crudita y la estoy alimentando. No, pero va súper bien, te digo. En esos que un cliente te contacte, porque mantenemos después siempre contacto con un chat o lo que sea, y es muy personal porque todo eso que se maneja aquí es bien confidencial, y te diga, no sé, porque es bien confidencial, te lo voy a poner general, pero sí, en este caso por supuesto por lo que voy a decir es una mujer, no tenía la menstruación en no sé cuánto tiempo, y entre eso más algo más que ella está haciendo y los consejos y eso, pues hoy parezco una quinceañera, cosas así. Ese tipo de cosas. Yo no digo que vaya a curar enfermedades completamente porque sería una irresponsabilidad de mi parte, pero como terapia complementaria, y sobre todo el componente principal es la intención. Por eso que yo comienzo hablándote de hay que colocar una intención. Porque es que el poder de la intención es lo que lo hace todo, porque al final todo esto son herramientas. Y si tu intención no conecta con las herramientas, o las herramientas no saben qué es realmente tu intención, por más que sí pueda ayudar un poco, sí, a calmar un poco, pero va a ser temporal, va a ser algo muy temporal, ¿sí? Porque siempre el trabajo tiene que ser tuyo y tiene que partir de la intención. Entonces hay otras personas, por ejemplo otro cliente que yo tuve que realmente logró una conexión, vamos a decir, con su yo superior muy grande, o sea, porque más allá de temas físicos que pueda tener, sintió fue esa conexión inmensa, y que a partir de ahí también se abre como ese canal para conectar mejor contigo mismo. Entonces son experiencias diferentes durante la terapia, porque entonces las personas ven cosas, las personas cuando ya se va hacia el lado más espiritual. Claro, depende de lo que tú viniste a trabajar, vamos a decir, en la sesión. Y normalmente se hace una sesión, son varias, depende de cada caso. Depende de cada caso. Cuando sí ya hay un indicio de algo, porque hay personas que vienen directamente por algún dolor y quieren complementar su terapia que están teniendo, o fisioterapia o lo que sea con esto. Entonces, cuando ya hay algo que se detecta o algo que se quiera ya trabajar, se recomienda tener 3 terapias, 3 sesiones. Okay. Aquí yo he tenido clientes que la primera sesión y vienen más que todo por curiosidad, o porque la esposa lo trajo o el esposo, entonces que han estado súper bien, y yo les digo, miren, yo te felicito, o sea, están súper bien y les encanta y se hace todo el proceso y les parece súper bien, pero están centrados, están equilibrados, entonces ya ahí no hace falta. Pero cuando sí hay que trabajar, entonces en las terceras sesiones, y te digo porque la experiencia me lo ha dado, no solo porque los maestros me decían que eran así, y cuando hablo maestro de verdad, no los maestros que son también de verdad, pero esto me lo dijeron en la vida real, aquí, terrenal, de que sí se han visto y se ha comprobado que con 3 sesiones es cuando mejor ves ese avance. Entonces, y entre ellas tiene que haber un tiempo, porque estas frecuencias que se fueron aplicadas para ti hoy, ellas van a trabajar durante varios días. Entonces hay que darle ese chance de esta de hoy, y si te vas a hacer otra, entonces por lo menos lo más así cortico, entre 3-4 días o una semanal. Y luego de eso ya
hay que esperar más tiempo. Y hay personas que se vienen una vez al mes después de hacerse su terapia ya más, como decir, el tratamiento, vienen una vez al mes como para un mantenimiento. Okay. Algo así. Entiendo. No, bueno, yo les contaba al comienzo del live la experiencia que tuve y la verdad que fue súper lindo. Primero porque el sonido, te das cuenta que el sonido tiene una vibración. Yo creo que es algo que uno sabe pero nunca lo siente. Y como a pesar de que ella nunca me tocaba ni nada, sino solamente hacía los diferentes instrumentos, yo sentía como si me estuviesen dando un masaje en todo el cuerpo, de verdad, era increíble. Yo sentía que estaba en un spa. Y luego, cómo te ayuda también a hacerte ciertas preguntas claves para tratar de decir, ok, realmente tengo que trabajar ciertas cosas que tú vas detectando ahí. Y me sorprendió mucho porque reflexiones que tú me hacías sin saber nada de mí, sin saber absolutamente nada de mí y ciertas palabras claves que incluso después hasta te pones a llorar porque te saca cosas que estaban ahí súper adentro y como que las sacas a la luz, pues. Y eso es bueno porque te permite trabajarlo, entender qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? También. Y el tema de los aromas también, porque hay un momento en la sesión que yo sentí como que unos olores así. Sí, primero pues lo usamos para energizar y conectar con nuestros chakras y nuestro campo magnético, vamos a decirle así, electromagnético. Ese usamos el geranio, que ya comenté que me encanta para eso. Y luego dependiendo, pues ahí sí yo no soy experta en aceites esenciales, pero bueno, ahí me tomo algunos datos y también me llevo mucho por la intuición. Es que esta parte y en todo lo que yo he estudiado y lo que más he aprendido es a dejarme llevar por la intuición, a no dudar de ella, que es esa otra parte del hemisferio masculino y como ingeniero y todo lo demás uno puede decir, bueno, no, ya va, espérate, tú estás loca, ¿por qué vas a hacer eso? Y no, he aprendido a dejarme llevar por eso. Entonces hay momentos, sobre todo cuando llega un momento que yo sí aplico un poco de energización con las manos, que es un poquito de Reiki que hago unos minutos, ahí yo, si es necesario y porque simplemente me viene esa información de que hay que hacerlo, yo escojo un aceite, dependiendo, como te dije, no sé si quieres compartir un poco, pero uno de esos chakras que yo no trabajé a nivel full enfoque porque me dediqué a los otros que te comenté, en ese siempre me quedó como que la cosita de que hay algo ahí y ahí en ese algo, por eso yo decidí utilizar ese aceite. Determinado aceite. Exacto. Mira, Yana dice, a mí me pasaba que se me movían los músculos de forma involuntaria, como que el cuerpo sentía la vibración. Sí, total. Sí. Total, yo sentía todo. Yo sentía la vibración, te lo juro, era como, no sé, como calor, yo lo sentía como calor, como si me estuviesen haciendo una terapia de masajes sin tocarte. Es la manera más cercana que lo puedo entender. Incluso en un momento sentía como que los músculos muy pesados y cuando ya estaba cerrando no me quería ir. Como que el momento que tú me hablas y me dices, bueno, ya vamos a terminar, no sé qué, yo, no, por favor, que no se acabe. Porque realmente a veces es tan difícil llegar a ese nivel de, no sé, relax o desconexión. Que de hecho las primeras partes cuesta, porque entonces el cerebro empieza a pensar. Yo como soy muy analítica, entonces empiezo, esto es aquello, esto después, y después no sé qué. Entonces, cállate. Entonces como que los primeros minutos uno está como luchando con la misma mente que está tratando de entender qué es lo que está pasando porque no estás viendo nada pero estás sintiendo y después hay un momento que sí realmente como que te desconectas y lo vives más plenamente y ahí es como que qué especial y no quieres como que no quiero que se acabe. Y en eso que dice la parte de que sí fue que se le movían los músculos y yo he tenido otro cliente que fue más una cosa espiritual que también se reflejó en su cuerpo y bueno, ya es una cosa más avanzada y la persona también que se tomó que le sucedió eso también es una persona también avanzada espiritualmente en el sentido de que ha tenido un cierto despertar de conciencia con ciertas experiencias y entonces los movimientos involuntarios de los pies o sobre todo específico un pie fueron que a mí también me sorprendieron y era todo involuntario, no hay manera que tú hagas específicamente con el cerebro, voy a hacer esto con esto y esto con esto, así, ¿entiendes? La forma como colocan los dedos, entonces sí hay una respuesta del cuerpo físico
pero todo eso son señales pues de que va bien, de que estás absorbiendo la energía o la frecuencia que necesitas absorber en ese momento. Uh-huh. Y en los aceites, pues en este caso, dependiendo de lo que yo sienta, es mucho también de los instrumentos, lo que me dicen los instrumentos y mi intuición. Y bueno, ahí pasa de todo en esa sesión. Ahí pasa, hay mensajes, hay canalizaciones, hay de todo. Y entonces, o sea, tú te puedes dar cuenta que las casualidades no existen. Y ahí es como que todo se sincroniza para esa intención que tú colocas. Porque es que sin la intención no hay manera de que todo se conjugue para ese objetivo. Uh-huh. Entonces ahí el aceite, y ahí es donde me imagino que sentiste, porque comienzo con el chakra corazón y comienzo a nivelar también con las manos, tratar de que con ese aceite todos tus cuerpos absorban ese olor. Y es una combinación perfecta de la parte de olor, porque bueno, tú sabes... Claro, porque el tema de los aromas que, o sea, el tema de los aromas que el olfato está totalmente conectado con el cerebro. Entonces tú sientes un olor y de una vez el cerebro manda un mensaje a tu cuerpo, que es porque los aceites esenciales son tan poderosos. O sea, en pocos segundos ya tú estás mandándole un mensaje, un aceite que te calma, por ejemplo, inmediatamente le estás mandando un mensaje al cuerpo de relájate, o un aceite que te estimula, en segundo tú sientes, ¿sabes? Párate, es hora de activarte, o sea, y es algo como involuntario, o sea, no es algo que tú ni siquiera lo tienes que pensar, sino que nada más sientes el aroma y de una vez el cuerpo como que reacciona a eso. Aquí las dos Saras quieren una de estas terapias. Igual ya saben que a Gladys la pueden contactar por Vida con Equilibrio, no sé si querías... Sí, en Vida con Equilibrio, sí, porque ya casi a lo mejor faltan 15 minutos. Sí, en Vida con Equilibrio todo pegadito, me consiguen en Instagram y en YouTube también, aunque como el canal es nuevo, es más difícil que lo consigan, pero a través de... sí, pero yo he visto, tiene buenos videos en YouTube, pueden entrar. A través del mismo Instagram, que tengo un link en mi perfil, ahí pueden entrar al canal de YouTube y a mi página web, que estoy ahí. Y toda, ¿cómo se llama? ¿Quieres mostrar alguno de los opinión cuencos? es bienvenida. Sí, bueno, este cuenco este es mi primer cuenco que me lo regaló, bueno, no me lo regaló, pero fue un encargo y lo hizo con mucho amor mi amiga Elinor, que cuando fue a Nepal, porque yo no pude ir, pues teníamos planeado que íbamos a ir juntas después y bueno, el después ya lo conocemos. Ya sabemos lo que pasa. Y este es un cuenco hecho a mano. Los cuencos yo aprendí pues que no se puede comprar cualquier cuenco así por así, porque no todos para este tipo de terapias, pues tú puedes comprar un cuenco decorativo y esas cosas, no sé si lo escuchan ahí. Un saludo por allá a María, que está conectada desde Argentina. Amo el sonido de los cuencos, dice aquí. Otra vez. Es bellísimo. Sí, que me da miedo que se vaya a escuchar que se aturde. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, y ahí tengo varios cuencos, tengo por cada chakra, yo tengo mi set y todo todos aquellos sí son de la India. Eso que hay un videíto, no sé cómo quedó, que mi esposo me hizo el favor de tomarlo. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a tomar? A ver si ahí por lo menos le posteo un poquito a usted y lo comparto con Fanny para que lo coloque y ahí vean los demás. Dice, sí, ya me relajé. Glenda, suena espectacular. Estos, por ejemplo, estos cuencos así. Mira, sí, imagínense eso con 8, porque te lo hice con 8 cuencos. Este que está acá es uno que compramos, esto también es de Nepal, pero él es más de adorno, ¿no? Y el sonido es muy diferente y él no se puede tocar con porque también tienes que saber cómo las técnicas de cuál de estos palitos utilizar, son unos mallets. Entonces aquí, este ya es más finito y él se usa más que todo para hacer así. A ver, inténtalo tú, a ver. La técnica es que no puede tocar mucho tu mano. Trata que no toques los dedos, sino solo aquí. Vamos a quitar el anillo un momentito. O por lo menos desplazarlo. Aquí, eso. ¿Cómo hago? Por fuera. Y ahora dale así. No es tan fácil. Solo suavecito, la mano suavecita. Bueno, porque vea que tiene su técnica. Los expertos cada uno. No sé si lo escuchan allá, pero fíjense, este que está acá
Como él tiene muchos dibujos, pues lo compramos porque, mire, tiene unos adornos hermosos y esto es espectacular, a mí me encanta. Si él fue hecho con una frecuencia, él es muy liso. Cuando tú ves que es muy liso, tiene todos estos dibujos hermosos y eso normalmente no fue hecho a mano. Y cuando es hecho a mano, ellos dan con la frecuencia o con el tono que se quiere para ese chakra específico en ese cuenco. Entonces, en estos industrializados, o sea, hay un es tipo muy de cuenco difícil. por chakra. Sí, sí, ahí por ejemplo yo les voy a mostrar otro, pero puede ser que tú lo uses un poquito para antes de meditar y eso, pero él no sirve para terapias. Ok. Ujú. Sí, de hecho cuando yo estaba acostada tenía como un cuenco en cada parte, eran como 8, ¿cuántos eran? Son 8 en total. 8 cuencos. Este, Entonces, por ejemplo, es el más grande que tengo, que es el del chakra raíz. Este es el de Wow. plexo solar, ahí tengo pelitos. Bueno, lo que vieron las letras así que tienen es el tono, entonces ahí yo me recuerdo cuál es cuál. Porque puede haber del mismo tamaño o tamaños parecidos, pero son para diferentes chakras, porque lo importante es el tono. y ese lo más hace que el sonar tamaño. con el mismo palito. No con el mismo, no. Cada Los uno grandes, tiene. por ejemplo, hay unos que se utilizan estos para los grandes, para todos, pero especialmente para los grandes, y depende qué es lo que tú quieres hacer, qué sonido. Si quieres un sonido más opaco, porque necesitas quizás relajar más a la persona, o si quieres un sonido más agudo, entonces depende, vamos a utilizar estos que están acá, también son para los grandes, estos son para los pequeños, depende mucho de este material, del tamaño, todo, bueno, Cualquier es su cantidad, ¿eh? técnica, sí. Cualquier cantidad de cosas. Si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos, que la haga ahora. Bueno, ahí también utilicé que este ya es diferente porque es de cuarzo, ¿no? Súper fuerte. Sí, eso no lo utilicé tanto contigo Ah. porque, o sea, sí me gustaría usarlo más, pero como sé que tiene ciertas condiciones así que pueden aturdirte, Sí. entonces yo lo usé más alejado, usé un poco cerca y luego lo alejé para Mira, equilibrar un poco. increíble. Ajá. Bueno, yo creo que ya hicimos un poquito de todo. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, no, que darte las gracias No, por esta gracias a oportunidad de mostrar a todo. Creo que estás recibiendo, no sé si ellos Sí. escuchan la llamada, no creo. creo. Ok. Eso igual no lo ven. Y bueno, Haces terapias en línea, dice Gladys, dice Jana. bueno, eso lo estoy trabajando ahora porque descubrí que, por ejemplo, por Zoom, uno le quita los ciertos filtros y el sonido llega bien. Lo que sí les digo que online no es igual que presencial en el sentido de cómo sientes la presencia, perdón, la fuerza de las vibraciones, como que eso que tú dices, el calor no lo vas a sentir, el masaje no lo vas a sentir, pero los sonidos igual van a llegar a ti como frecuencias de alguna manera porque lo escuchas. Entonces, bueno, estoy haciendo pruebas con esas, ¿cuál será? Me dijeron que incluso por Facebook Live la calidad de sonido es bastante mejor. Entonces, bueno, un día de esto le saco un live por ahí y nos conectamos y probamos a ver qué tal suenan, porque lo más importante es que llegue con claridad la frecuencia, que no se pierda y se corte en el camino. Con Zoom ya estoy aprendiendo a hacerlo, de que uno le quita unos filtros y está bastante bien. Entonces ahí ya les informaré cómo sería online. Súper, bueno, muchísimas gracias a todas las que se conectaron, a todos y todas. Un beso. Gracias. Chaito. Chao. A ver acá. Muy buena la conversa, gracias. Y ahora lo sabes. En vídeo.